Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, muy buenas tardes. Soy Emilio Saldaña, soy el PISU, por supuesto, director de vinculación, socio director de vinculación de UGOV, y me da muchísimo gusto y es un honor darles la bienvenida a toda nuestra audiencia y, por supuesto, a nuestras invitadas e invitados panelistas el día de hoy para continuar con este mes de la ciberseguridad y estos encuentros que hemos estado organizando en alianza con Ion Resilience Lab de C-Minds, con Capa 8, por supuesto, y nosotros con UGOV. Y me da mucho gusto darle la bienvenida al panel con el que tengo el honor de conversar el día de hoy, y los voy presentando en el orden que les estoy viendo conectados. Veo conectada y le agradezco mucho a Elizabeth Melchor de la Policía Cibernética de México que nos acompañe. Muchas gracias, Elizabeth, bienvenida, y es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, el honor es mío. Bienvenida, muchas gracias. Nos acompaña también Jorge Osorio Bretón, él es presidente de ISC2 Capítulo México. Ayúdame a pronunciarlo correctamente, Jorge. Muchas gracias. Sí. ¿Qué tal, Emilio? Muchas gracias a todos por la invitación. Es ISC cuadrada. ISC cuadrada, es que sí, me da como comezón y cortocircuito si no se pronuncia correctamente. No pasa nada, no pasa nada. Bienvenido y muchas gracias por el honor de compartir con nosotros. Gracias por acompañarnos, Jorge. Gracias por la invitación. Está con nosotros también Teresita Poblete, ella es consultora del área de promoción y protección de la OEA, pero dime correcto, Teresita, sáquenme de este atolladero, por Dios. No te preocupes, muchas gracias por la invitación. Yo soy consultora del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescente, el organismo especializado de la OEA en derechos de infancia. Qué emoción me da tenerte con nosotros y lo que vamos a platicar a continuación. Está también con nosotros Cintia Solís. Cintia Solís, además de que es una amiga querida de hace muchos años y muy respetada, es una colega muy cercana a UGOV también de hace mucho tiempo, es socia fundadora de Lex Informática y con una trayectoria increíblemente interesante e importante en materia de ciberseguridad y propiedad intelectual en lo digital en nuestro país, y es un honor, como siempre, compartir con ella el panel y los micrófonos. Bienvenida, Cintia, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, querido Emilio, pues más que puesta para discutir este tema tan importante para la sociedad. Totalmente, y está con nosotros Juan Pablo Carsi, uno de nuestros coorganizadores de Capa 8, a quien le agradezco además muchísimo la deferencia y el honor que nos hace a UGOV para permitirnos participar como aliados estratégicos en esta convocatoria. Don Juan Pablo, es un placer saludarlo, señor, bienvenido. Al contrario, mi estimado Emilio, un placer y muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Muchísimas gracias. Bueno, el tema es un tema que lo hemos venido trayendo y lo hemos venido revisando desde hace ya un tiempo, pero de los últimos meses y digamos derivado evidentemente de la pandemia y del encierro y digitalización obligada y acelerada que hemos vivido, el tema de la ciberseguridad, particularmente cuando hablamos de niñas y de niños, se ha convertido en un reto realmente complicado en muchos sentidos, porque además descubrimos, y aquí lo uso casi hasta de catarsis para hacer mi introducción al panel y a los temas, es que como padre de familia, hoy nos damos cuenta que, uno, cuando arranca el encierro y este proceso de digitalización acelerado y obligado, aquellas herramientas y actividades en lo digital que para nuestras niñas y niños eran el diablo en calzones, no chateas, no haces videoconferencias, no compartes datos de contacto en ningún sentido, de un momento a otro se convirtieron en las opciones con las que nuestras hijas e hijos contaban para poder comunicarse en muchos sentidos. Y particularmente hoy hemos visto que tus hijas, tus hijos pueden volarse una clase,
acosar a alguien, ser acosadas o acosados, bulear a alguien o ser buleados, pueden discutir, compartir contenidos que no deberían de compartir en ese momento, recibir contenidos que no deberían recibir ni en la escuela ni en ese contexto, y esto todo sucede básicamente en un tab adicional del navegador de la compu de nuestros hijos, lo cual ha hecho una crisis increíblemente importante para padres y madres, para maestras y maestros y para las escuelas en general, el control que hoy tenemos de la ciberseguridad. Por ello el tema, platicar los ciberdelitos que están asociados con menores de edad, con el panel que nos hace el honor de compartir con nosotros el día de hoy, es un verdadero lujo. Juan Pablo, adelante, por favor, señor. Gracias, Emilio. Qué linda bienvenida. Estimados, pues, como bien decías, Emilio, pues agradecerle a todo el público y la atención y el poder revisar cómo podemos atender, reflexionar, abordar estos temas que me parece atañen a todos. Ya bien decía Emilio, esta es una especie de diablo en calzones, me parece fenomenal la analogía. Y bueno, me gustaría además, porque veo ya aquí que está en el panel, además de las personas que nos hiciste favor de presentar, Elizabeth Melchor, la licenciada Elizabeth Melchor, que es líder del área de prevención de la Dirección General de Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Bienvenida, licenciada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí con todos ustedes y poder compartir un poco de información que es de vital importancia, ya lo mencionaba Emilio. Hoy en día el tema tecnológico, si bien sabíamos que venía ya en auge, se tuvo que apresurar y nos agarró prácticamente en curva a muchos. Entonces, creemos que la información que les tenemos preparada y que podemos compartir va a generar bastante énfasis y va a generar pues algún tipo de concientización hacia las personas, que es lo que buscamos principalmente. Muchísimas gracias, seguramente así será. Seguramente así será. Y bueno, si les parece bien, vamos a iniciar con nuestro conversatorio, el tercero de este mes de la ciberseguridad, en donde estaremos charlando, como bien decía Emilio, sobre ciberdelitos asociados a menores de edad, que es un tema relevante y que nos afecta a la mayoría de los padres de familia, bueno, en general a toda nuestra sociedad. Si les parece bien, comenzamos en estricto orden alfabético y iniciando, por supuesto, por las damas. Entonces, en ese sentido, licenciada Poblete, en nuestro país entendemos que, y además bienvenida porque nos está saludando desde Uruguay, entiendo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Licenciada, en nuestro país entendemos que para incrementar la educación, la cultura de ciberseguridad de nuestro país, pues debe de ser abordada desde diversos frentes. Ahora bien, desde la perspectiva regional y del trabajo, pues tan importante que ustedes están realizando en la Organización de Estados Americanos, en términos de promoción, en términos de protección de los derechos de los niños, de las niñas y las adolescentes, ¿cómo considera que las naciones latinoamericanas, cómo considera que México debemos abordar la incidencia de ciberdelitos contra menores? Bien, muchísimas gracias por el espacio. Antes que nada, agradecer a todos los involucrados que hacen posible este conversatorio. Me parece que es demasiado importante naturalizar y hablar sobre estos temas. Me gustaría dar como una visión más general en un principio. Todos sabemos que Internet se ha vuelto un espacio fundamental en nuestras vidas para el ejercicio de nuestros derechos y para el ejercicio de la ciudadanía. En estos años de pandemia nos mostraron las múltiples ventajas que el uso de Internet tiene para los niños, niñas y adolescentes, siendo un instrumento para el ejercicio de múltiples derechos como la libertad de expresión, el acceso a la información, la educación, la libertad de asociación, la participación en la vida social, cultural y política, pero también en un entorno que presenta muchas desigualdades, desafíos y peligros, y eso es un poco también lo que nos convoca hoy. Desde el instituto y con el tiempo que hemos venido trabajando en temas relacionados con los entornos digitales, hemos aprendido que para garantizar la seguridad en el entorno virtual es necesario orientar a los niños, niñas y adolescentes sobre el autocuidado y el consumo crítico de la información, entre otras cosas, obviamente. Pero también es muy importante la adopción de leyes que hagan que las empresas y los gobiernos sean responsables de que estos entornos sean seguros. La situación actual nos sigue enseñando que para promover y para proteger los derechos de los niños en el entorno digital, debemos esforzarnos, esto es muy general, pero me gustaría como enfocarme en tres grandes cosas. Dentro de nuestros propios países,
en construir y o fortalecer, en el caso de que ya existan, mesas de trabajo interinstitucionales que contemplen la participación de los estados, de la sociedad civil, de las empresas, de los mismos niños, niñas y adolescentes, para que estas mesas de trabajo interinstitucionales, idealmente intergeneracionales, ¿no?, promuevan el uso seguro de Internet para los niños, niñas y adolescentes. A nivel regional, es muy importante fortalecer la comunicación y la articulación, compartir marcos normativos vinculados a los derechos del niño en relación con el entorno digital, porque nosotros sabemos que el fenómeno de Internet es un fenómeno que no tiene fronteras, por eso la articulación regional también es sumamente importante, fortalecerla y afianzarla. Y tanto a nivel nacional como regional, que eso es un poco lo que decía en el punto 1, ¿no?, habilitar espacios de diálogo intergeneracional entre niños, niñas y adolescentes y los principales actores que influyen en los entornos digitales, la vivencia de estos niños, niñas y adolescentes, en lo que entendemos como entornos digitales. Pueden ser actores de los estados, sociedad civil, empresas, como mencionaba en un principio. Es muy importante que escuchemos a las infancias y a las adolescencias como principales usuarios de Internet y como actores políticos válidos en la creación y la construcción de políticas públicas relacionadas con este entorno. Muchísimas gracias, licenciada. Me parece bien interesante y coincidimos nosotros totalmente en el tema de la articulación, de la colaboración y bueno, me parece que nos da mucha luz de por dónde como Estado deberíamos de caminar justamente para disminuir esa incidencia. Me sigo con la licenciada Melchor. Licenciada Melchor, vamos acercándonos ahora a un ámbito pues, más local, ¿no?, a la Ciudad de México, pero que sin duda nos deja también entrever y nos puede dar una idea de cómo están el resto de las entidades y lo que estamos atendiendo a nivel, me parece que federal, aunque entiendo que son diferentes perspectivas. ¿Cómo está abordando el gobierno de la ciudad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana la incidencia de ciberdelitos contra menores? Claro, pues bueno, desde esta unidad hemos implementado diversos programas, desde mantener un monitoreo de patrullaje continuo e ininterrumpido en la red pública abierta, para detectar incidentes que aquejen no solamente al público en general, sino principalmente enfocado a la prevención de incidentes con niñas, niños y adolescentes. Desde luego, esto se refuerza con muchas otras actividades que desempeña esta área. Aquí, desde el ámbito preventivo, ya bien lo señalas, no somos la única policía cibernética existente en el país. En efecto, ya cada entidad de la República cuenta con al menos 2 policías cibernéticas, una de carácter preventivo, otra de carácter persecutorio. Y desde luego también entra en un gran papel la Guardia Nacional con su propia división científica. Y pues bueno, hoy en día existe también un Comité Nacional de Ciberseguridad, el cual nos ha permitido acortar y coordinar sobre todo los apoyos con incidentes que tienen que ver principalmente con menores de edad. Anteriormente teníamos que esperar pues el tema de los trámites, el papeleo, que hubiera alguna persona que estuviera realizando una denuncia, por ejemplo, por pornografía infantil. Hoy en día se persigue de oficio, no necesariamente necesitamos una denuncia como tal. En el momento en el que nosotros captamos un incidente de esta magnitud, lo que hacemos es empezar a analizar la información, documentarla y dar aviso al Ministerio Público o la Fiscalía para que se proceda a realizar pues la línea de investigación pertinente y desde luego las colaboraciones. Reitero, pues hoy en día estos lazos nos han permitido apoyar a la ciudadanía en tiempo y forma, acortando los tiempos de respuesta y atención oportuna. Entonces, a eso, aunado, por ejemplo, aquí tenemos un programa permanente de prevención. ¿En qué se enfoca este programa? Pues damos pláticas principalmente a todos los niveles de instituciones educativas, desde preescolar hasta nivel superior, empresas, instituciones de gobierno, donde enfocamos y sobre todo transmitimos los incidentes que tienen mayor presencia. Eso sí lo quiero puntualizar, son los incidentes que capta esta unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México. Y evidentemente pues son los incidentes con mayor auge aquí y es con lo que nosotros a través de estas pláticas pues tratamos de concientizar a las personas, de brindarles
alfabeto digital a través del civismo digital y desde luego fomentando la cultura de la prevención y la denuncia. Eso es primordial. Muchas gracias. Sí, el civismo digital que tanta falta nos hace en este país. Me parece que esa es una piedra angular en el desarrollo integral de la educación de los niños, porque sin duda en las escuelas me parece que todavía nos hace falta reforzar y complementar los estudios pues académicos y los temas incluso de civismo que nos enseñan con temas digitales, ¿no? Ahí es donde existe una especie de desalfabetización, ¿no? Digital. Qué bueno que estemos colaborando en ese sentido. Estimada Cintia, un honor contar con tu participación, por supuesto aprovechando toda tu expertise, pues en términos de ciberdelincuencia, en términos de protección de datos personales y de privacidad. Doctora, ¿cuántas veces hemos escuchado en diferentes foros que no existen leyes, que incluso en materia de protección de datos personales a nivel nacional no existe explícitamente una protección adecuada para los menores? Esta aseveración, ¿qué tan correcta es y qué nos puedes compartir al respecto? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación, yo feliz. Pues nada más hay que preguntarle a Justop a ver qué opina. A ver, desgraciadamente en este país tenemos el problema de no conocer nuestros derechos y nuestras obligaciones. En realidad la normativa existe, o sea, este tipo de tipos, valga la redundancia, los tipos penales aplicables a este tipo de conductas existen en nuestro país. Desgraciadamente hay muchísima ignorancia respecto de lo que se puede y no se puede hacer. Por ejemplo, el grooming, mucha gente no sabe que el grooming ya está incorporado en nuestro Código Penal Federal desde el año 2018. Mucha gente no sabe, por ejemplo, o ha escuchado, pero no comprende específicamente estas reformas del 2021 respecto de la violación a la intimidad sexual, etcétera. Y por otro lado, pues nuestra colega Elizabeth no nos dejará mentir, también han incrementado las querellas respecto de justamente este último tipo penal. Y yo me gustaría agregar una reflexión antes de pasar a la pregunta. Cuando nosotros nos subimos a un avión, lo primero que nos dicen, o dentro de las cosas que nos dicen es, en caso de despresurización, póngase la mascarilla antes de ayudar a un menor de edad. ¿Cómo vamos a poder ayudar a un menor de edad si nosotros mismos, como adultos responsables, no estamos conscientes de lo que puede o no puede hacer, de qué, cómo podemos proteger a los menores, cómo poder educarlos para que no se pongan en riesgo? Entonces, esta es mi reflexión primaria. Yo sé que esto va a empezar a agarrar sabor conforme vayan pasando las intervenciones, pero quisiera dejarlo ahí, porque desgraciadamente como adultos responsables ni siquiera nosotros estamos conscientes de qué cosas podemos estar haciendo en este momento que están contempladas como delitos en contra de menores de edad. Y para cerrar, piensen ustedes en las fotos inocentes que les mandan sus amigos de chicas en poca ropa, que probablemente pueden ser menores de edad y que ustedes tienen en su WhatsApp. Sí, tremenda reflexión, porque ya estaremos platicando más adelante. Existen varias implicaciones en el almacenaje, en el tratamiento, en la transmisión de este tipo de datos, ¿no? Ya lo platicaremos más adelante, pero muy buena entrada para que esto se empiece a tomar sabor, doctora. Jorge, bienvenido nuevamente, qué gustazo saludarte. Primero que nada, muchas felicidades porque sabemos que se ha formalizado ya el capítulo de Ciudad de México de la ISC cuadrada, lo cual hacía muchísima falta en México, y me parece que a nivel latinoamericano que México empezara a tomar ya protagonismo, y esto pues lo ha estado liderando de una manera magnífica. Bienvenido y felicidades. Gracias. Bueno, gracias. Precisamente alineándonos a los comentarios anteriores y en términos prácticamente de educación, de civismo y de justamente de que la gente adulta, que nos hacemos cargo de los menores, sepamos cómo alinearlos, cómo acompañarlos en términos de prevención y de protección. Como un buen profesional de la ciberseguridad, Jorge, ¿cuál es el papel de asociaciones como la ISC cuadrada para minimizar esta ocurrencia de ciberdelitos en menores de edad? Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por la felicitación y todo. Y las flores, gracias. Y gracias por la invitación y por compartir a todos sus opiniones. Creo que, como decía ahorita Cintia, esto tiene que ir desentrañándose y tenemos que ir compartiendo
más y más, porque al final de cuentas creo que eso es lo valioso de este tipo de foros, o sea, que demos realmente la opinión, que vayamos quitando tabús y que también vayamos cambiando un poco la forma de pensar. Recordemos que nuestros hijos, nuestros adolescentes, la gente que está allá afuera, ellos ya van no un año, no dos, no 5, van como años luz adelante de nosotros. Entonces, tanto en su lenguaje, en la forma en la que conviven, en la parte digital. Entonces, ISC Cuadrada, respondió un poco a la pregunta, ISC Cuadrada hace esfuerzos muy grandes, o sea, tiene toda una parte dedicada única y exclusivamente a la parte de ciberseguridad para menores, a través de diversas campañas, a través de diversas estrategias, incluso colaboración con este tema de Garfield, los amigos crearon toda una campaña que sé que por ahí también están ustedes participando fuertemente aquí para México y para Latinoamérica. Son ese tipo de cosas lo que hace ISC Cuadrada, pero volviendo un poco al tema de ¿qué es lo que pasa un poco en el país? Yo me quedaba ahorita con lo que comentaba Cintia, de que es este escenario el que estamos viviendo con nuestros niños. Ahora, también como padre de familia, porque también me toca estar del otro lado, creo que sucede algo que ahorita dieron en el clavo, que es nosotros mismos no sabemos cómo identificar la situación. O sea, yo preguntaría a toda la gente, si hacemos una encuesta, oiga, ¿tú sabes cómo identificar a alguien que te esté escribiendo en una red social para saber si es una persona falsa o es una persona verdadera? Si la respuesta es sí, entonces esa información la debemos de pasar a nuestros hijos. Pero si la respuesta es no, entonces deberíamos empezar primero por nosotros concientizarnos y empezarnos a hacer las preguntas correctas acerca de eso. Después viene toda esta terminología, sexting, grooming, phishing, etc., que nosotros estamos en la parte de TI, estamos en la parte de ciberseguridad, estamos en la parte tecnológica que seguramente conocemos, pero estoy seguro que el grueso de la población no conoce, o sea, el grueso de la población que ocupa Internet no sabe a qué nos referimos. Entonces, creo que es importante empezar también un poco a explicar qué son esos términos, por qué es importante y empezarlos a bajar a un terreno donde también nuestros niños y nuestros adolescentes lo empiecen a sintetizar, lo empiecen a abrazar y empiecen a decir, a ver, esto pasa, así como puedes ir caminando en la calle un día y te pueden asaltar, bueno, también te puede pasar esto otro. Y estar preparados, estarles guiando en esos temas. Y por último, digo, ya para seguir con esta agenda que sé que tienen preparada, es el tema de estar con ellos. Yo creo que no hay otra cosa más importante que poder estar con los hijos. Y esa parte, sin Internet, hace 30 años ya costaba mucho trabajo para los papás. Ahora, con Internet, estando en casa, ¿no? O sea, que pareciera que tenemos más tiempo para los hijos, de repente es al revés. Se nos convirtió en un tema de sesión tras sesión, tras sesión, tras sesión infinita, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y no hay tiempo. Entonces, pero es muy importante que estemos ahí. Yo creo que es la parte fundamental. Como padres, nuestra obligación es sí o sí guiar a nuestros hijos, pero somos el ejemplo de ellos. Decía mi abuelo, el ejemplo arrastra. Entonces, si ellos nos ven que nosotros mismos estamos todo el día con el teléfono, ¿no? O sea, en la computadora, en el dispositivo, en lo que sea, ¿cómo les vamos a decir? No, tú solamente tienes que estar 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas, las horas que sean. ¿Cómo lo limitamos? Desde ahí empieza el tema. Pero dejo para que puedan continuar. Sí, magnífico. No, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Cómo podemos exigir como padres que los niños, que los menores, pues puedan tener un comportamiento adecuado en línea si definitivamente nosotros, como que somos el primer ejemplo, la primera referencia que tienen, no lo hacemos así, ¿no? Ya hablaba Cintia de un caso que me parece que es bien relevante y tan común, que es este intercambio de imágenes, pero como ese hay muchísimos otros ejemplos que sin duda se evidencian la manera en que los padres de pronto no brindamos ese mejor ejemplo, ¿no? Bienvenido. Don Emilio Saldaña Pisu. Señor, usted tiene normalmente muchísima interacción con entidades gubernamentales. Ustedes han estado trabajando, sobre todo en esta semana, en un summit donde están hablando de diversos temas de digitalización y ustedes tienen el día a día de qué se está hablando en el gobierno en diferentes estratos, a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal. Desde tu perspectiva, desde la perspectiva de Hugo, ¿cuáles deberían de ser esas estrategias que se deberían fortalecer más en el gobierno federal?
para poder proteger a los menores contra este tipo de ciberdelitos. Muchas gracias, Juan Pablo. Fíjate que es un tema bien relevante por varias aristas que vamos a ir platicando. Creo que uno de los primeros retos muy interesantes, y es parte de lo que nos estaba incluso describiendo, cómo está conformada actualmente la estructura de policía cibernética en nuestro país, que nos comentaba Elizabeth Melchor. Creo que uno de los grandes retos que hoy tenemos, pero que están en marcha, y esto es importante comentarlo, es finalmente la coordinación correcta y constante que tengan entre las policías que hacen lo preventivo, lo persecutorio, la Guardia Nacional, y para la ciudadanía esto deje de ser separado, que para nosotros los ciudadanos, la policía cibernética, no importa cómo esté conformada, sea un solo ente que nos va a dar una entrada a cualquier tipo de denuncia y nos lleve y nos vaya dirigiendo por los caminos correctos que se puedan ir encontrando y que deben seguirse, que este es un tema del cual quiero plantearme casi como participante con micrófono, y ahora sí que más que un comentario tengo una pregunta, y sería nos ayuden a entender cómo podemos los padres y madres de familia, incluso las maestras, pues, cuando estoy frente a una evidencia que debo de guardar, cuando estoy frente a un acontecimiento que como padre de familia, aunque no tenga mucho más desarrollo de habilidades digitales, pero me doy cuenta que algo está sucediendo que no está padre con mis hijas o con mis hijos, ¿qué tipo de evidencia debo guardar? ¿Cuándo debo decirle a mis hijas, a ver, alto, párense, screenshot, tomo mi teléfono y hasta le tomo foto con la compu si es necesario? ¿Cuándo debemos reconocer esto? Hoy vemos, y preocupa mucho, y este es un trabajo que se está haciendo coordinado incluso no solamente con los cuerpos de seguridad en términos gubernamentales, sino incluso con otras dependencias, Secretaría de Educación Pública, Gobernación, que tiene que ver con, pareciera ser, y nos han estado haciendo el favor de acercarnos a este tema en las últimas participaciones, pareciera ser que una vez que uno entra al entorno digital, es tierra de nadie. Lo decías tú, Juan Pablo, cuando le dábamos la palabra a Cintia. Y no, hoy esta falsa percepción de anonimato, que cada vez más se va reduciendo, esta falsa percepción de que no hay reglas y que en la medida en la que yo lo haga en internet y me desconecte rápidamente, pues a ver quién me agarra y quién me cacha. Creo que este sería uno de los grandes retos que tanto gobierno como academia, como por supuesto padres de familia, tenemos, y es terminar con esta falsa percepción de que una vez que estás en internet es tierra de nadie. No, eso no es cierto ya desde hace un tiempo. El problema es que como papá, si no tengo muchas habilidades digitales y escucho esto y veo que hay un suceso con nuestros hijos, es muy probable que me atenga al decir, no, pues ya sabemos que no va a pasar nada. Y con esto quisiera cerrar la emergencia que estamos describiendo el día de hoy en estos paneles, la increíble criticidad que tiene ponerle atención a este tema. A veces papás y mamás pensamos que está lejana a nuestra casa, a nuestra compu, a nuestros hijos. Yo estoy ahorita muy serio en una plática sobre ciberseguridad y menores de edad, y mi hija pues, está aquí en el cuarto de junto, supongo haciendo la tarea, ¿no? Pero quiero resaltar para padres y madres de familia que nos están acompañando el día de hoy, que la amenaza es latente y es tan cercana como que vaya, ni querría hacer el ejercicio de ir con mi camarita y decir, a ver, vamos a abrir la puerta del cuarto, a ver, hija mía, enséñanos tu pantalla. Lo tenemos ya en casa. Pensar que no le va a suceder a nuestros hijos porque el papá es muy geek, pensar que no le va a pasar a nuestros hijos porque yo no entiendo mucho y entonces nomás les doy 15 minutos diarios para que jueguen, es exactamente igual que como nos hacía el favor Cintia de decirnos al principio con estas fotografías. Es exactamente igual que abrirle la puerta de la casa a nuestros hijos y decirle, sal y corre 2, 3 cuadras, pero solo 2, 3 cuadras y te regresas luego. Hoy sabemos que en una cuadra puede haber un peligro muy importante. Entonces, no solo celebro el trabajo que hay coordinado en agencias de gobierno, particularmente celebro muchísimo la presencia de la policía cibernética y la coordinación y evolución que han venido teniendo, sino también celebro mucho que en estos casos el gobierno está resultando un punto de apoyo necesarísimo para que el resto de la sociedad podamos coordinarnos adecuadamente. Sin esa coordinación por parte del gobierno, veo muy complicado que el resto de la sociedad podamos empujar en positivo hacia una mayor ciberseguridad para menores de edad.
perdimos la conexión con Juan Pablo, creo que está recuperando. Eso veo, sí. Si quieres, adelante, Emilio, con la pregunta que está en el escenario. Está reconectando. Bueno, pues les comparto. Una duda que nos comparte Kit Buset es, ¿nos pueden dar ejemplos de para qué puedo llamar a la policía cibernética exactamente? Va un poco justo de la mano de decir, como padre de familia, ¿cuándo estoy frente a un delito y debería de tomar cierto tipo de acciones? Claro, ¿no? Y muchas gracias por la pregunta. Creo que esta es una de las tantas que los internautas constantemente tienen y sobre todo los padres de familia. Justo lo comentabas, hoy en día el tema de la tecnología, a veces muchos papás tal cual lo dicen, es que me siento rebasado porque no sé utilizar el dispositivo. Pero precisamente, por ejemplo, nosotros en las pláticas, cuando tenemos, sabemos que tenemos el público con padres de familia, el foco principal es, uno, crear lazos de confianza con tu menor. ¿A través de qué? De la confianza. Si le vas a dar un dispositivo, no se lo dejes por completo. Hoy en día existen, así como existen tantas herramientas, aplicaciones y demás, también existen controles que nos permiten estar atentos, estar al tanto de lo que está haciendo. Yo, en particular, me gusta recomendar el uso de controles parentales, tanto hay gratuitos como los hay con costo, pero es muy importante que los padres también sepan que tienen ellos la facultad para poder manejar esta situación y desde luego ayudar a sus hijos ante cualquier situación. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cómo nos pueden llamar? No necesariamente tiene que haber una víctima para que busquen a la policía. Tengo una duda a lo mejor porque estoy buscando algún artículo para comprar. No sé si el sitio es verídico, si a lo mejor estoy entrando a un sitio phishing donde me están proporcionando, no sé, un artículo por debajo del costo real. Yo no, antes de hacer algún depósito, puedo marcar a la policía cibernética, ahorita les voy a dar el contacto, puedo marcar a la policía cibernética, preguntar si estoy entrando a un sitio seguro, desde luego, si veo algo en redes sociales. Hubo hasta hace un par de meses por ahí el tema de que se estaban haciendo virales unas cadenas a través de WhatsApp y Facebook principalmente, donde veíamos videos de ya sea animalitos golpeados, donde había abuso a menores de edad. Todo este tipo de información, lejos de manipularla, lo que tiene que hacer el padre, docente, quien lo vea, adulto de preferencia, es no compartirlo, hacer captura de pantalla. Ya bien lo mencionaba Emilio, hago una captura de pantalla. Muchas personas a veces llaman aquí y les decimos, bueno, ¿cuál es el enlace del perfil? ¿Cuál es el enlace de la página donde usted se percató? Y se quedan, no saben qué contestarnos porque no conocen cuál es la URL o cuál es ese enlace. Entonces, nos vamos paso a paso. Ese es otro punto principal que tiene esta unidad, brindar esa asesoría técnica de explicarle a la persona paso a paso cómo y dónde encontrar la información necesaria para que nosotros lo podamos asesorar. Hay que recordar que Internet es un mundo, o sea, hay una infinidad de nombres, números, direcciones, etcétera. Muchas personas nos dicen, es que vi en Internet en un perfil que se llamaba Juan López y está promoviendo fotografías con menores de edad con poca ropa, por ejemplo. Pero si yo me voy tan solo al buscador de Facebook y pongo Juan López, me van a aparecer una infinidad de perfiles. Hay que recordar que, bueno, nosotros independientemente de todas las acciones y atenciones que brindamos, pues nos acorta el tiempo de atención y desde luego de seguimiento de este tipo de circunstancias. Para mí me sería súper útil que me brindaran el enlace, que me lo describieran paso a paso, no importa el tiempo que nos tengamos que tardar en la llamada o en la atención vía correo electrónico o en alguna de las otras plataformas que ya están disponibles. Nosotros nos enfocamos a brindarle la asesoría correspondiente a la persona y una vez que tenemos esta información, empezamos a hacer el acopio, verificamos que todo esto concuerde y damos parte a la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público o la Fiscalía, también conocida, es mayormente conocida como Ministerio Público, a través de una noticia criminal. Esta noticia criminal no es más que un escrito donde detallamos
específicamente lo que nos dice el ciudadano, los enlaces que encontramos, la información que se encontró, que se documenta, y el Ministerio Público, una vez que tiene esta información en sus manos, determina las acciones a seguir. Puede que nos lo turne a nosotros o con su propia Policía Cibernética, incluso la Guardia Nacional. De ahí el punto principal de la coordinación que haya entre todas estas unidades del orden público. Muchísimas gracias, licenciada Elizabeth. Clarísimo y nos parece que esta claridad y estas recomendaciones que nos está compartiendo son realmente muy pertinentes, porque muchos de nosotros no sabemos cómo acercarnos a las autoridades para poder comentar, cómo poder denunciar incluso, ¿no?, este tipo de irregularidades. Muchísimas gracias. Si me permiten, quisiera regresar con la licenciada Teresita. Licenciada, desde su perspectiva, ¿considera que entendemos que a nivel Organización de Estados Americanos siempre, y bueno, todas las legislaciones que existen a nivel internacional, sabemos que existe la Convención Internacional de Derechos Humanos, donde se está hablando sobre los derechos del niño, se habla del derecho a la intimidad, a la privacidad? ¿Qué se puede hacer cuando esto no es suficiente para garantizar realmente de una manera eficiente, de una manera efectiva, los derechos de los menores a nivel Estado? Y si tuviera alguna estadística o algún dato que fuera referente a nuestro país, se lo agradeceríamos mucho. Pero ¿qué nos hace falta en la región a nivel Estado para poder de manera concreta y de manera efectiva garantizar estos derechos? Mira, estadísticas y números, yo creo que los panelistas que están hoy pueden manejar mucho más actualizado lo que yo, así que no me quiero meter propiamente tal. Pero quería, a raíz también de tu pregunta y lo que he venido escuchando, hacer la reflexión de la importancia que tiene el rol del adulto no en el controlar o sobreproteger, sino proteger desde el acompañamiento. Es re importante que todas las personas que tienen relación e incidencia en la promoción de los derechos en los entornos digitales trabajen de manera articulada y hagan saber a la gente cómo actuar y a dónde recurrir. Sobre todo para ir cambiando esta idea, que son estos paradigmas que se van naturalizando como de que el niño es un sujeto que solamente tenemos que proteger y en realidad no lo escuchamos como un sujeto de derecho tan válido como un adulto, ¿no? Eso es como un paradigma que impera en nuestras sociedades, pero también impera esta idea de que lo digital, lo online y lo offline son mundos completamente diferentes. Y en realidad eso es falso y lo estamos viendo constantemente de que es algo que coexisten. Por eso muchas veces nosotros vemos y escuchamos desde adultos con los que trabajamos, pero también de los mismos niños, que cometen, por decirlo de alguna manera, errores por esta dicotomía de que piensan que lo online es muy distinto a lo en esto que hablaba de las capturas de pantalla, de borrar la información. Si alguien se mete a robar a tu casa, uno no limpia antes de que venga la policía. Es como la misma lógica, porque si alguien me está mandando mensaje inapropiado, los borraría. Uno tiene que ir con esos mensajes a la policía. En temas más como de legislación, no tanto como legislación, pero acotado a la Convención de los Derechos del Niño, actualmente contamos con la Observación General número 25 que habla sobre los derechos de los niños en relación con el entorno digital. Esa observación es un instrumento importantísimo porque nos brinda lineamientos súper claros para entender la complejidad de la demanda que implica, ¿no?, la promoción y la protección de los derechos en los entornos digitales. Y estas observaciones procuran que la convención, que ya tiene más de 30 años, mantenga un carácter de documento vivo, incorporando en ella el tratamiento de este tema, pues articulando los avances que surgen de producción académica, que eso también es muy importante, que nuestras políticas públicas se basen en conocimientos académicos, investigaciones, sumar aprendizajes a través del análisis de experiencias, que todos los panelistas que hoy están acá tienen experiencias valiosísimas, acercar a la población a ese conocimiento de una manera amigable, tomando consideración también los logros y las dificultades que se captan en los informes país que se realizan periódicamente. También hay que darle más visibilidad a las sugerencias y a las dudas que los mismos niños, niñas y adolescentes
de muchos grupos organizados, consejos consultivos, etcétera, nos hacen llegar. Entonces yo me enfocaría principalmente en fortalecer la idea de que el adulto que acompaña, padre, madre, tutor, profesor, no tiene que aspirar a acompañar desde el control, desde el conocer todo, porque realmente ustedes mismos lo decían, uno de repente se desactualiza y ya hay 500 redes sociales nuevas, formas nuevas de usarlo, pero el adulto tiene que acompañar desde un rol que impulse el pensamiento crítico. La ciudadanía digital, y esto, por eso es tan importante estos trabajos articulados entre los distintos actores del Estado, sociedad civil, etcétera. La ciudadanía digital se tiene que empezar a enseñar desde la edad más temprana posible, porque la autonomía progresiva de los niños va a hacer que se vinculen de manera distinta con el Internet. Y en algún momento son ellos los que tienen que lograr entender qué se puede compartir, qué no se puede compartir, pero eso no se aprende solo. Esa diferencia entre qué es íntimo, qué es privado y qué es público, tiene que nacer en el diálogo con adultos responsables. Si no en la familia puede ser un profesor, si no un profesor quizá el psicólogo del colegio, agentes de la sociedad civil, personas del Estado. Y por otro lado, que lo que se está haciendo tenga la mayor difusión posible, porque también es muy frustrante que existan normativas, que existan convenciones, que existan leyes, y que la gente en algún momento frente a una situación no sepa qué hacer. Entonces yo creo que es como, no podemos pensar en acciones parcializadas, sino es como un paquete completo que se tiene que promover casi como una ola que va con toda la fuerza necesaria, porque realmente el tema de las vulneraciones en Internet es muy grave. Y también es muy importante, y esto un poco me salgo de la temática, pero analizar el impacto que tiene en la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Hacer estudios y que nuestras intervenciones se basen en teoría fuerte, no en buenas intenciones o yo qué sé. Por eso es tan importante la articulación entre diferentes profesionales, diferentes instituciones. Tratar de dejar de pensar en el niño como un sujeto que se parcializa. El niño en la salud, el niño frente a la vulneración, que va a la policía, el niño que va al juzgado, el niño que lo trata, no sé, el organismo rector de infancia. Es el mismo niño. Entonces tenemos que tener un diálogo muy fuerte entre nuestras instituciones y que nuestras políticas y nuestras leyes impulsen ese diálogo. Muchísimas gracias, licenciada. Sí, es un tema de articulación, como bien ha comentado, y pues nos sirve mucho para la reflexión a nivel local, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos impulsar? Más que las regulaciones o que las legislaciones, que me parece que ya está, ya lo comentaba la doctora Cintia, el tema es cómo nos subimos como familia, que es un tema que inicia justamente en el núcleo familiar. Doctora Solís, ilumínenos con su sapiencia. Sabemos que y se ha hablado mucho ya sobre el tema del Internet. Hoy es TikTok, mañana va a ser Discord y estas aplicaciones que están surgiendo día a día. Pero la naturaleza del Internet es que no existen como tal fronteras, no existen como tal límites. Y para los ciudadanos de a pie que no estamos inmersos en la tecnología y que desconocemos aún más sobre ciberdelitos y sobre todo este tipo de tipificaciones y todo el argot legal, ¿qué pasa cuando a uno de nuestros hijos, a un menor de edad, lo están atacando, lo están afectando y se concreta ya un ciberdelito, pero que está siendo originado fuera de nuestro país? ¿Cómo debemos de atender? ¿Qué debemos de hacer? ¿Cómo reaccionar? ¿Se trata de la misma forma? Ilumínanos. Ya, bueno, a ver, algo muy importante es, aunque en este momento estamos hablando específicamente de ciberdelitos, no hay que olvidar que hay un catálogo normativo aplicable. Muchas de esas conductas, quiero decirles, normalmente cuando se trata de un padre de familia que está abordando la situación donde, por ejemplo, su hija o hijo menor de edad está siendo atacado o a lo mejor resulta que se obtuvieron imágenes explícitas por parte de él, considera que del otro lado de la pantalla hay un pederasta horrible con cara de asesino. Y en muchos casos, y esto es algo creo que muy preocupante, quien está realmente del otro lado es otro adolescente. Y es más, hay muchos casos donde se trata de compañeritos de la escuela.
Entonces, primero, atacando el tema de qué se puede hacer cuando es un tema internacional, independientemente de que tenemos por ahí esta tarea, esta asignatura pendiente de adherirnos a la Convención de Budapest, en la cual en este momento solamente somos observadores, y que en el momento en que nosotros realmente firmáramos y ratificáramos esta adhesión, sería mucho más sencillo, obviamente a nivel procesal, tener esta cooperación internacional con los países miembros de esta convención. Lo que existe en este momento, de todas maneras, existen tratados internacionales que permiten esta cooperación. La Guardia Nacional ha trabajado muchísimo con la OEA, con Ameripol, con Interpol, con Europol, y eventualmente en el caso de que se diera, por ejemplo, esta situación donde se determina que es un ataque orquestado desde otro país, también existe la cooperación internacional, aunque obviamente está un poco más sujeta a trabas administrativas porque no somos parte de este convenio que comentaba. Sin embargo, por supuesto que existen las herramientas. Ahora, les decía que no hay que cerrarnos específicamente al tema penal. Existe un catálogo normativo donde, por ejemplo, existen legislaciones de carácter administrativo, civil, e incluso situaciones o mediación o estas soluciones de conflicto de carácter privado que son muy útiles cuando realmente no queremos, por ejemplo, someter a los menores de edad a una situación traumática, porque tanto es un problema de revictimización cuando el menor de edad tiene que acudir a estas audiencias de carácter penal, como para el otro menor implicado, ¿no? Entonces existen otras maneras de solucionar este tipo de problemas. Muchas gracias, doctora. Muy claro. Estimado Jorge, en términos de la colaboración que están haciendo dentro de la ISC Cuadrada, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional, ¿qué iniciativas podríamos destacar que pueden ayudar a minimizar todos estos temas que hablábamos? Ya comentabas en tu primera exposición el tema de pues iniciar desde casa, el tema de educación, de concienciación. No sé si a partir de ahí, con base en lo que han compartido el resto del panel, quisieras hablar un poquito más sobre el tema de regulaciones, el tema de entendimiento de temas relacionados con privacidad y con seguridad, que a veces no entendemos, que sería muy oportuno también el poder distinguir qué es privacidad, qué es seguridad, y cómo la asociación o organizaciones como la ISC Cuadrada apoyan en esto. Mira, primero me gustaría comentar, es súper importante que desde el tema de ciberseguridad, cuando hacemos una campaña de concientización para una empresa, para, digamos, para que los usuarios conozcan o no caigan o no sean víctimas, generalmente se debe de apoyar en una práctica, es decir, en simulacros reales. Esa es una también de las iniciativas que creo que, digo, parte de lo que hace ISC Cuadrada con este tema del Center for Cybersecurity, que va acompañada de todas estas lecciones que pueden dar a través de descargas, o que incluso antes estaba estos paquetes que se podían adquirir. Desconozco en qué momento esté ahorita por el tema de la pandemia, probablemente se van otra vez a poder adquirir, y eran estos paquetitos en donde venían una serie de juegos para todo un salón de clases, en donde se podía justamente hacer interactivo el tema de la ciberseguridad. Es decir, que no solo quede en un video, en una plática, en una capacitación. Los niños tienen que vivir la ciberseguridad porque es la forma en la que aprenden. Es decir, no es un tema que vayamos a descubrir el hilo negro. Si ellos viven, si ellos practican, si ellos hacen simulacros, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que estamos muy ya familiarizados con el tema de la alerta sísmica y que sabemos perfectamente cómo suena, que yo les puedo decir, mi hija de 4 años sabe perfectamente bien cómo suena la alerta sísmica, debería de ser exactamente igual con el tema de la ciberseguridad. Deberíamos de estar haciendo simulacros constantes, pruebas constantes a los niños, obviamente cada uno en la etapa que les corresponde, y llevar estas iniciativas para que podamos también colectar los resultados y decir, a ver, hay niños por ejemplo, de la primaria baja o de la primaria alta o de secundaria, o adolescentes ya de preparatoria o incluso universitarios que pueden llegar a necesitar concientización o sensibilización de manera diferente.
¿no? Es decir, no vamos a llegar a todos los niños con las mismas iniciativas, debemos de irlas separando. Entonces, pero también la práctica debe de existir. Y creo que en eso muchos a veces donde no solo hace falta capacitación, hace falta concientización, hace falta sensibilización, pero hace falta también la parte de la práctica, llevarlo hacia que los niños puedan practicarlo, que puedan vivirlo, y de esa forma, así como les decimos al niño exactamente igual, oye, no, si hay un extraño que llega y te está sentado en un parque, ¿no? Y te dice, oye, ven, pues de la misma forma debería de ser exactamente en las redes sociales. No deberíamos de tener miedo de explicarle eso a nuestros hijos o de las personas que somos tutores. Ahorita comentaban algo muy, muy importante. Yo creo que uno de los principales problemas que vivimos como padres de familia es que también muchos quienes realizan, digamos, la tutoría o digo, más allá del tema legal, sino quienes son responsables de los niños, es generalmente también los abuelos. Y entonces ahí todavía viene un reto mayor, porque si nosotros ya, digamos, como padres de familia nos sentimos superados por la tecnología, por las nuevas redes sociales, por el nuevo lenguaje que tienen los niños, no quiero saber cómo se sienten los abuelos. Los abuelos deben de sentir una abrumación tremenda y un agobio tremendo, porque probablemente para ellos sea, ya saben, ¿no? El clásico concepto de que el internet está flotando en algún lado, probablemente para ellos pueda ser así. Y entonces viene un reto mayor. Sin embargo, aquí en México sabemos perfectamente bien que muchas de las veces quienes hacen la parte de la educación en casa son los abuelos. Entonces, yo creo que también ahí es uno de los principales retos, en qué forma debemos de llegar a todos los ámbitos. Si nos damos cuenta, son niños de diferentes edades que debemos de llegar de diferente forma, con prácticas, con interacción, pasando también por los padres de familia jóvenes, que probablemente algunos hasta estén muy acostumbrados a cierto tipo de comportamiento en el tema digital, padres de familia ya más grandes y, por supuesto, la parte de los abuelos y adultos mayores que también son responsables de los hijos. Es una labor, como ahorita mencionaba Teresita, es una labor que debe de ser como una ola gigantesca, porque si nada más abordamos a los niños, nos quedamos no con una pata coja de la mesa, sino con 3 patas cojas de la mesa. O sea, no es suficiente. Si nada más abordamos un tema desde la parte legal o desde la parte que pueda ser policía cibernética, que pueda ser Guardia Nacional o cualquier otro instrumento que esté, también nos estamos quedando cojos. Debe ser algo que deba de venir en conjunto. Al final de cuentas, el dispositivo tarde que temprano, el niño, el adolescente va a tener acceso a él. Ojalá y fuera más tarde que temprano, pero la realidad es que hoy en nuestros días está siendo mucho más temprano que tarde. O sea, hoy ellos ya nacen casi con el dispositivo en la mano. O sea, ya lo que antes es que se los doy a los 6, 7, 8 años, 9 años, ya hoy ya no. O sea, hoy ya incluso todas las aplicaciones, toda la forma en la que viene también el marketing para el uso de los dispositivos también está pensado para los niños. Ellos también quieren vivir la experiencia en Internet y no está mal. La vida digital es muy buena cuando se sabe hacia dónde, qué tipo de contenidos, pero yo creo que, insisto, ahí es como lo deberíamos de dividir. Es un esfuerzo gigantesco. Sí, totalmente, Jorge. Oye, qué reflexiones tan interesantes. A mí me parece increíble eso que comentabas de las personas de la tercera edad, porque en efecto es un problemón. Estamos viendo cómo, y en México más, ¿no? Porque además estamos acostumbrados cultural y es una tradición en nuestro país el que los abuelos estén educando mucho, pues por las necesidades del trabajo, del día a día, estén educando, cuidando, acompañando a los menores. Y en efecto, si ellos no están preparados, inclusive para poder, y a pesar que tienen una cultura en ocasiones mucho más arraigada, importante, desarrollada, el tema digital los mata y los abruma, como bien comentabas. Fíjense, don Emilio Saldaña, hay un buen personaje que estimamos mucho, que dice: en línea y luego existo. Y me parece increíble la frase, y viene a colación con lo que estaba comentando el buen Jorge, porque la mayoría de los niños están pasando prácticamente la mitad del tiempo, antes de la pandemia, se la pasaban en la escuela, ¿no? Y ahora este tiempo en línea es mucho mayor, pues debido a las circunstancias en las que estamos pues viviendo, a pesar de que ya muchos de ellos estamos regresando. Desde tu perspectiva, las instituciones educativas, ¿qué papel tienen que desempeñar? ¿Qué papel deberían de jugar en minimizar la ocurrencia de todos estos ciberdelitos? Híjole, Juan Pablo, qué buena pregunta. Yo creo que hoy las instituciones educativas son parte de los afectados. Es decir,
recibieron de un momento a otro un nivel de responsabilidad, una expectativa de monitoreo y de control por parte de padres y madres de familia y de las alumnas y alumnos mismos, que nos han comprobado a todos cuánto quienes pedíamos digitalización, quienes decíamos, nos envolvíamos en la bandera de lo digital y decíamos todo digital. Cuando empezó la pandemia y vimos todas las consecuencias que todo digital estaba trayéndonos, precisamente por falta en muchos casos tanto de experiencia como de conocimiento como de planeación, y hoy vemos que se encuentran particularmente instituciones educativas completamente rebasadas, pero además el momento me parece muy crítico porque hoy me parece que somos todos el meme de los varios Spider-Mans que se están viendo, ¿no? Y entonces los padres le decimos a las escuelas, oye, pero tú eras el que los cuidaba, y la escuela nos dice, oye, pero están en tu casa y en tu compu, y hoy le decimos a los mismos maestros, ya no a la escuela, oye, pero están en tu clase, y dentro de tu clase está recibiendo estos mensajes y está recibiendo este tipo de interacciones. De ahí que me parece que estos retos que hoy estamos enfrentando y que enfrentan instituciones educativas requieren particular acopio de paciencia por parte de padres y madres de familia y un esfuerzo muy grande y muy claro de flexibilidad en acercarnos, cómo y dónde podemos encontrarnos para algo que acaban de comentar y que me pareció toral. ¿Cómo me acerco incluso con mi hija o con mi hijo y le digo, oye, acabas de ser víctima o estás siendo víctima de un delito? Evidentemente no vamos a usar este fraseo, pero la importancia incluso de cómo detectarlo. Y a este respecto, no me quisiera quedar sin comentarles lo siguiente. Nos comentaba al principio de la conversación Elizabeth Melchor de Policía Cibernética la importancia que tiene el uso de cierto tipo de herramientas que tanto a escuelas como a padres y madres nos puedan ayudar a controlar un poquito mejor y a contener hacia dónde se está yendo el contenido en lo digital. Y yo les quiero compartir a padres y madres que nos acompañan que, de nuevo, hay un ejercicio muy importante de nosotros conocemos a nuestras hijas e hijos, por supuesto, y desgraciadamente es muy factible que estemos casi seguros que no va a ser el caso de nuestra hija o de nuestro hijo el que va a cometer un error, el que va a compartir un contenido que no debería o que va a tener algún tipo de actitud que puede incluso derivar, y esta es la parte que ahorita me prendió mucho, una actitud o una conducta que ni siquiera nuestro hijo esté haciendo intencionalmente, que nosotros no detectemos como nociva de inicio, pero que se trata de la comisión de un delito, que es punible, que es castigable y que nos va a meter hasta los papás en un problema legal muy fuerte, y tiene que ver justo con la redistribución de materiales o contenidos que no tengamos la autorización de las personas que están en estos contenidos para ser utilizados. Y por otro lado, la falsa expectativa, porque creo que hay que llamarla así, que la mayoría de los padres vamos a construir alrededor de yo la tengo muy controlada, ¿no? Ya lo decía yo hace ratito, yo le doy 15 minutos al día de YouTube, ¿qué podría salir mal, no? Y la realidad es que el uso de herramientas que nos ayuden a contener los contenidos que se están navegando, creo que incluso desde instituciones educativas les va a ayudar muchísimo a tener la certeza de que del otro lado de la pantalla tienes a una alumna, a un alumno que esté exclusivamente acotado a dichos contenidos que pertenecen a la clase. Sería un poquito el equivalente en la analogía a lo real, pues no tienes accesos y entradas a una feria y a un bar y a un cine junto a las puertas del baño y del recreo de tus hijos. Y un poco dentro de lo digital, tenemos tanto escuelas como padres de familia la misión justamente de eso, de ir delimitando los espacios en los que nuestras hijas e hijos puedan interactuar, y desafortunadamente debe ser con la previsión de que ni eso vaya a poder ser en todo caso suficiente para poder contener un acceso a un contenido que no es apropiado o que puede resultar en un impacto negativo. Y finalmente, rescato esto que estaba comentando. Hoy la posibilidad de que un hijo nuestro esté cometiendo un delito y con ello los padres como tutores estemos completamente involucrados en este delito, debe preocuparnos tanto como pueda preocuparnos que nuestros hijos e hijas no sean víctimas en un momento dado de acoso o de algún tipo de violencia. Es hoy más crítico que nunca estar conscientes de que esa hija o ese hijo que tenemos, que es tan bien portadito y tan modosito y tan sonrisita,
así como nos pasa a muchos cuando manejamos, que nos convertimos en el meme de Disney de Tribilín y nos convertimos en gente completamente agresiva, pues bueno, tenemos que prever que nuestras hijas e hijos, cuando están dentro de entornos digitales, puedan tener cambios de conducta que, sin que necesariamente impliquen intencionalmente la comisión de un delito, pueden estar entrando en dinámicas que pueden llevarlos a ello. Entonces, creo que la colaboración, como nunca, tenemos que escuchar a las escuelas y a los maestros qué nos están diciendo, cómo se está comportando nuestra hija y nuestro hijo en esos entornos, uno. Y dos, lo pongo de regreso de nuevo como papá a la mesa como pregunta. Hoy estamos ante una circunstancia en la que nuestros hijas e hijos como menores de edad se encuentren frente a una cámara, lo estamos dando ya como un hecho común y cotidiano. Yo les quiero compartir, por ejemplo, que me acaba de sorprender mucho que en la escuela de mi hija todavía está en el grupo de los que no han regresado presencialmente y está tomando clases en línea. Tenemos al otro pedazo del salón que ya está yendo a clases presenciales y hay un fenómeno interesante. Hoy, quienes están en una sesión desde sus casas están siendo proyectados en el pizarrón para el resto de la escuela. ¿Y qué estamos viendo? Dos cosas que me inquietaron mucho. La primera es que nuestras hijas e hijos que están en casa, probablemente en pijama, probablemente no súper peinados y probablemente recargados así, porque tienen ya 2 horas o 3 siguiendo una clase, no están conscientes de que su salón, el resto de su salón, los está viendo todo el tiempo en el pizarrón. Y lo traigo a colación porque me parece que los padres e incluso las escuelas estamos muy poco educados acerca de cuándo sí y cuándo no los datos personales, toda esta información deben ser tratados con cierto cuidado adicional. Y ahí confiaría mucho en que el esfuerzo que hoy estamos comentando redunde en que un buen día de estos, más pronto que tarde, la escuela me diga: oye, te convocamos a un curso sobre ciberseguridad o te convocamos para revisar el reglamento de ciberseguridad propuesto, porque hoy, si algo sucede dentro del entorno digital con nuestras hijas e hijos, poco estamos capacitados los padres para poder reclamar un derecho ante una escuela y poco está capacitada la escuela para incluso decirnos: oye, tienes toda la razón, es verdad, me equivoqué, o señor, se equivocó usted y necesita usted cuidar más a sus hijos en el entorno digital, ¿no? ¿Cómo ven ustedes, el resto de la mesa, estos dilemas que hoy estamos enfrentando? Buenísima pregunta. Teresita, ¿qué opinas? Estás muteada, Teresita. Sí, está silenciado, Teresita. No te preocupes, a mí me pasa, Ahí cada está. que empiezo una frase muy inspirado, seguro la empecé muteado, seguro. La frase de la pandemia. Qué terrible. No, miren, mientras lo escuchaba estaba pensando en una línea de trabajo que nosotros hemos estado llevando a cabo, sobre todo la empezamos a hacer antes de la pandemia, no pensábamos que quizás como la importancia que iba a tener con todo esto que está pasando, que se llama RIAMUSI. Les voy a explicar un poco de qué va y por qué la traigo a colación. La RIAMUSI son las siglas que significan Red Intergeneracional de Agentes Multiplicadores de Uso Seguro de Internet. Es un modelo que, como les decía, es intergeneracional, interdisciplinaria e interinstitucional, que busca que esté integrada por niñas, niños, adolescentes, docentes, madres, padres y o tutores, pueden ser abuelos, tutor legal, etcétera, que la tratamos de conformar anclada a centros educativos, tomando en cuenta la equidad de género, y buscamos que se constituya en un espacio de intercambio, de participación y acción sobre el acceso, uso y seguridad en Internet. Esto también por el trabajo entre pares, por ejemplo, que entre docentes puedan hablar sobre esto de igual a igual, que haya un director de una escuela involucrado, que entre niños hayan agentes multiplicadores que puedan hablar entre ellos también de cómo relacionarse en el entorno digital, y que también hayan papás, mamás, abuelos, tíos, el que sea como este adulto responsable, no del mismo chico que está en la RIAMUSI, sino de otros chicos, también como para que difundan la información. Entonces nosotros lo que hacemos es un proceso de capacitación largo, semipresencial, que culmina como con una acreditación de estos agentes de uso seguro de Internet, que ellos mismos se denominaron en distintas instancias. Hicimos una en Panamá y una en República Dominicana,
Ellos mismos se denominaron como un ciudadano digital que promueve, facilita, orienta, protege, respeta y valora los derechos establecidos en la CDN, asesora, asiste sobre la responsabilidad en el uso seguro de Internet. Asimismo, a través de su acción, genera cambios a fin de construir nuevos paradigmas intergeneracionales. Lo que nosotros hacemos, que lo traía a colación por eso, es que estos agentes multiplicadores que siembran esa semilla en el colegio, pero cuando hacemos estas intervenciones no es solamente en un colegio, tratamos de que por lo menos sea en 3, 4, para que estas redes se conecten entre ellas y también trabajen, ¿no? Trabajamos con todas estas personas intergeneracionalmente en que elaboren un protocolo de acción, un mapa de ruta y un manual para el uso seguro de Internet. Entonces estos mismos como civiles de a pie son los que identifican a dónde, cuándo, cómo hay que acudir en caso de una vulneración, qué cosas se pueden compartir, qué cosas no. Esto que les decía antes, qué es íntimo, qué va más en la esfera de lo privado, que quizás se puede compartir con amigos, pero quizás no con un Instagram abierto a todo público, y ya que de por sí puede ser público, un meme, yo qué sé. Pero es una producción interna de estas mismas personas que se va compartiendo. Entonces, por un lado es eso, ¿no? Como el manejo de información, pero desde la producción colectiva, desde lo cercano, que les haga a ellos también sentido. Trabajamos mucho también con semáforos, en esto de que las mismas personas sean las que puedan decir, bueno, esto es una alerta roja, ahora como que se dice mucho como las red flags, esto sería una red flag, estamos todos de acuerdo, cómo la pensamos, cómo la detectamos. Esto está en amarillo porque, si bien no es súper riesgoso, bueno, capaz que no da. Por ejemplo, en lo que Emilio decía, que los chicos están proyectados en la pantalla, de repente el profe se puede conversar con él. Es realmente necesario que el niño tenga la pantalla, la cámara prendida. Nosotros hemos tenido muchas veces en trabajos con niños, niñas y adolescentes, dentro del equipo, esa discusión. Porque al principio teníamos compañeros, compañeras que decían, sí, tienen que tener la cámara prendida porque tenemos que vernos a los ojos, si no, ¿cómo sé que me están escuchando? Pero a raíz de la pandemia y a raíz como de este choque de realidad que nos tocó vivir, de repente tú te das cuenta que no todos los niños tienen algo que quieran mostrar atrás, porque yo lo tengo que exponer a que lo hagan. ¿Cómo mi pedagogía o mi... Y acá vuelvo a este como rol del adulto. ¿Cómo yo como un adulto me siento vulnerable frente a un niño que decide apagar su pantalla? En este juego como de poder, que al momento de reconocer que el otro chico, que el niño, niña, adolescente, o sea, menores de 18 básicamente, tienen algo válido que decirme, que quizás es como, no quiero que vean mi techo de chapa, mi construcción no terminada, mi pared manchada, o quizás tengo 20 hermanos que corretean, o 4 gatos. No me interesa exponerme de esa manera. Bueno, si realmente me salgo de este rol adultocentrista donde yo tengo la verdad absoluta, que en ningún caso es real, y menos en Internet, bueno, puedo reconocerte y respetar eso. Entonces son como esas cosas, pero desde la construcción propia, desde el yo darme cuenta, internalizarlo. Por eso a nosotros nos interesa tanto como esta red intergeneracional, porque son los... Me veo media pixeleadas. Los integrantes de estas redes los que generan sus propios manuales, reconociendo obviamente que hay actores sociales como la policía, distintas organizaciones de la sociedad civil, el Ministerio de Educación, etcétera, que son reales, que existen, pero ellos, desde su experiencia y desde el diálogo colectivo, generan estos mapas de ruta. Entonces tienen como una validez, una vivencia mucho más cercana, como que realmente las usan, realmente internalizan qué hacer frente a una situación. Pero no es la única opción de trabajo, obviamente, y tampoco sería como no descubrimos la pólvora, ni mucho menos. Por eso es lo que veníamos diciendo, como que cómo lograr que la información sea realmente amigable, como para que el abuelo, el papá, el tío, los mismos niños, la vean como algo propio y algo útil. Yo creo que tiene que ver también, y esto ya no es tan técnico, más como personal, insisto en que el Internet no es un mundo aparte y que el enfoque
del acompañar, del ser parte de tu tránsito, de convertirte en un ciudadano digital, va desde el acompañamiento y desde el diálogo, no desde el control y la sobreprotección. Porque si yo quiero controlar, obvio, me quedo paralizada frente a toda la tecnología y todas las posibilidades y cosas que te pueden estar pasando, porque no lo voy a controlar jamás. Pero si mi enfoque va más allá y es desde escucharte y aconsejarte desde otro lugar, no del control, sino desde el acompañamiento, es menos terrorífico para un adulto, porque yo en realidad capaz que no soy súper experta en TikTok y yo qué sé, la red que estemos ahora, pero sí tengo un recorrido de vida donde yo te puedo aconsejar qué tipo de mensajes está bien decirle al otro y qué no, qué sí está bueno comentarle al público en general que te está mirando en un streaming o qué no. Pero desde ese rol de reconocer mis saberes y reconocer los saberes del niño y la niña y construir en conjunto, no imponer ni tratar de controlar y saber todo y tener la última chupada del mate, como dicen en Chile. Oye, magnífico, Teresita, totalmente, totalmente de acuerdo, gran reflexión. Y bueno, el tiempo se nos está yendo como agua, estamos ya por llegar a la culminación de este conversatorio muy interesante, con reflexiones bien enriquecedoras. Por lo que si les parece bien, vamos a una última pregunta. Sé que es complejo y el reto es interesante porque en una sola exposición les pediríamos si tuvieran la amabilidad de compartirnos una sola recomendación, una recomendación o buena práctica que ustedes consideren que pueda ayudarnos a mejorar los retos en este tema. Si les parece bien, comenzamos por la siguiente participante, que sería la doctora Cintia. Adelante. Híjole, me voy a permitir utilizar este breve minuto para contestar una pregunta que están haciendo por ahí. A ver, hablan de los menores infractores. Recordemos que desde el 2016 tenemos una Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, lo que significa que a partir de los 12 a los 18 años también son sujetos de algunas medidas, tanto medidas cautelares como en su caso incluso medidas de prisión. Obviamente es el último de los recursos que existen, pero hay un Ministerio Público especializado en adolescentes. Así que evidentemente mi recomendación va orientada desde un principio en, obviamente, ya todo lo que se platicó, sentarnos a platicar, nosotros mismos capacitarnos en las tecnologías, no huirle a la capacitación continua, pero también escuelas y familias, hablar con nuestros niños y adolescentes y hacerlos conscientes de que no solamente es cómo prevengo que tú seas víctima de un posible delito, sino también hacer conscientes a estos niños y adolescentes que lo que hagan puede tener consecuencias muy importantes para su vida y traumatizantes, porque evidentemente, aunque este sistema de justicia para adolescentes está visualizado desde una postura de la reinserción social, tanto para la víctima como para, en este caso, el infractor, pues es traumático, ¿no? Y al final del día también a nivel de, digamos, de resarcimiento de los daños, la familia tendrá que cubrir, obviamente, a nivel patrimonial lo que sea correspondiente, ¿no? Entonces, esto puede tener efectos muy importantes para la familia completa. Esa sería mi reflexión. Y esto no termina hasta que termine. Estamos en constante capacitación. Muchísimas gracias por su invitación. Hombre, al contrario, Cintia, muy agradecidos de que nos hayas hecho el favor de acompañarnos siempre, tus aportaciones, tus reflexiones, la realidad es que nos aportan muchísimo. Muchísimas gracias. Licenciada Elizabeth Melchor, ¿qué reflexión? Sé que es complejo, pero vamos, en una sola recomendación o la recomendación más importante que usted nos quisiera compartir y por supuesto también los enlaces en los medios de comunicación para poder reportar, que por ahí nos había comentado que nos lo compartiría, se lo agradeceríamos mucho. Sí, claro, me gustaría retomar rapidísimo el tema del control parental, ¿no? A veces suena como una medida impositiva, pero yo creo que esta es una manera de varias más que hay para reforzar los lazos de confianza con los menores. Hay que recordar, y un esquema que me gusta mucho comentar con los padres, es no hay que restringir, hay que acompañar, tampoco es castigar. El punto principal es informar, enseñar y educar.
Reiterarles que todas las unidades existentes en la República, a pesar de que tenemos a lo mejor distintas características, todos estamos en la mayor disposición de poderles brindar tanto asesoría jurídica, psicológica, el acompañamiento. No nada más hay que irnos como a lo técnico, todos nosotros somos humanos, tenemos familia, tenemos bastante claro que cualquier persona puede ser víctima de esta situación. Entonces, pues sí es muy importante que se acerquen, que tengan la confianza de poder solicitar el apoyo de nosotros. Y pues por último, nada más, de hecho nosotros, nuestro plan, el que tenemos con el tema de prevención, es precisamente enfocar los temas, los de mayor importancia. Vamos rapidísimo: robo de identidad, grooming, sexting, bullying, que son como los principales en auge y que nos interesa abarcar con la población infantil y adulta, pero va enfocada con diversas palabras. No, evidentemente el tema de palabras que estoy utilizando en este momento no lo voy a utilizar con un pequeño de kinder. Todo está pues amoldado a la capacidad de entendimiento de cada persona y desde luego el material. Por último, tenemos nuestras redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la hashtag Policía Cibernética. Tenemos un micrositio, está igual en la página de la Secretaría. En ese micrositio que van a encontrar tips, alertas, entrevistas que hemos emitido. Tenemos por ahí algunas infografías descargables. Estamos trabajando para poder generar más contenido y que podamos pues llegar a más personas. Pero pues rápidamente los medios de contacto: vía telefónica 55 52 42 5100, la extensión 5086, correo electrónico policia.cibernética@ssc.cdmx.gov.mx. Y pues ya nada más agradecer muchísimo la invitación. Pues un saludo por parte del señor secretario, el licenciado Omar Hamid García Harfuch, y pues me gustaría que fuera más tiempo, pero pues ya vamos cortos ya. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Al contrario, licenciada, muchísimas gracias. Igual hacerle la extensiva el agradecimiento a toda la Secretaría. Quisiéramos ahora pedirle la opinión y la recomendación tan prudente a Jorge. Jorge, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué nos sugieres? Sé que es complejo, pero vamos, recomendaciones prácticas para ciudadanos de a pie como los presentes. La primera recomendación que tendría es una recomendación tal vez un poco profunda y extraño que venga de alguien que está todo el tiempo en temas de ciberseguridad y de TI, pero la primera recomendación que haría no es competencia de likes. Digámosle, eduquemos a nuestros hijos, a la gente que, incluso a toda la gente que podamos. No hay competencia de likes, porque ese es uno de los mayores motivantes que tienen a veces los niños para hacer algo, para grabarse, para tomarse fotos, para compartirlas, para hacerle cyberbullying a alguien. ¿Por qué? Porque pareciera que todo el tiempo la gente debe estar compitiendo por cuántos likes, cuántas vistas, cuántas veces compartieron lo que sea en cualquier red social. Y ojo que las redes sociales están hechas para eso. Pues es decir, ¿por qué razón? Porque incluso pues hay gente que vive de eso, o sea, hay gente que realmente le pagan y tiene éxito por hacer ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esa es una de las primeras recomendaciones. Debemos de decirles a la sociedad en general: no pasa nada con que nadie le dé like a un video, a una foto. No estamos aquí para eso. Entonces, es decir, insisto, es una recomendación tal vez un poco más profunda que probablemente alguien con más experiencia, probablemente Teresita podrá explicar mejor en un entorno psicológico. Estoy seguro, me estoy metiendo en terrenos que no son los míos. Ahora, la otra recomendación, por supuesto, y tiene que ver con lo que mencionaba ahorita Elizabeth acerca del control parental. Pero ojo, ojalá, yo sueño con el día con el que la tecnología que tenemos hoy al alcance, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, todos esos algoritmos de inteligencia artificial que hoy existen y que pueden detectar casi todo,
también pudieran detectar en conversaciones que alguien está pidiendo a un menor, porque tienen la información, o sea, tienen todos los datos para poderlo detectar, que alguien está pidiendo a un menor una foto, que alguien le está pidiendo algo adicional y que eso le llegara como una notificación a los padres. Sería magnífico que esa tecnología existiera. Hoy en día existe la tecnología, existe el software, el hardware para poderlo hacer realidad. Ojalá y lo veamos en un corto tiempo. Ojalá. Y eso, sé que hay una parte de hasta dónde llega la privacidad, hasta dónde es intrusivo la parte de poder estar leyendo esos mensajes. Sin embargo, yo estoy seguro que todos los padres estaríamos encantados si nos llegara una notificación diciendo alguien le está pidiendo verse a tu hijo y no está ni en tus contactos, ni en su lista de contactos, ni nada. Oye, tu hijo está mandando una foto a tal persona. Lo apruebas, lo verificas, no. Este tipo de interconexión que es factible poderla realizar, yo sueño con el día en el que pase. Eso nos ayudaría mucho también a darnos cuenta hasta dónde están nuestros hijos y las personas que están a nuestra responsabilidad en interactuando con todos. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, muy interesante la reflexión. En efecto, no pudiera ser tan técnica como bien mencionas, pero me parece que es fundamental porque de eso se trata el Internet. Y ahora, Emilio, si estás por acá. Emilio, una reflexión para poder terminar. Agradecer el ejercicio que Capa 8 y que Ion Resilience Lab están llevando a cabo, agradecerle a Elizabeth, a Jorge, a Teresita, a Cintia, a ustedes, por supuesto, Juan Pablo, el compromiso que tienen, acercarnos a los niños y a las niñas con temas de ciberseguridad, entender nosotros adultos los ciberdelitos que pueden estar asociados y que de ello lo que nos propongamos sea la misión de generar un mejor y más enriquecido entorno digital. Cuentan conmigo, pero como niño héroe, me envuelvo en la bandera que ustedes me digan y me aviento en conjunto con ustedes por el honor de poder estar haciendo un esfuerzo consciente y constante por mejorar la ciberseguridad de los menores de edad. Gracias por permitirme ser parte del panel. No, hombre, no. Contrario, muy honrados de que nos puedas acompañar en toda esta odisea, mi estimado Emilio. Pues listo, no me queda más que agradecerles a todos su participación, su interés, a la gente que nos hizo el favor de acompañarnos, del público, mil gracias. Quisiera en nombre de Hugo, de C-Minds y de Capa 8 agradecerles la atención de acompañarnos en este tercer conversatorio del mes de la ciberseguridad, de verdad lo apreciamos. Y bueno, me parece que fuimos hoy testigos de, al igual que en los conversatorios pasados, de tener la oportunidad de escuchar reflexiones, insisto, de recomendaciones. Estuvimos rodeados virtualmente de expertos y de líderes en la materia, quienes desde diferentes trincheras, desde diferentes perspectivas, incluso desde diferentes latitudes, afortunadamente ahí con la participación de Teresita, pues tuvimos realmente un enriquecimiento de la conversación y me parece que se abonó a esto que ustedes, estimados asistentes, pues puedan generarse un criterio más realista, más rico, más provechoso y sobre todo con el interés genuino de poder cuidar a sus hijos, cuidar a los menores y bueno, ojalá que nos puedan acompañar en esa odisea y que nuestro país, nuestra región pueda también tomar conciencia y tomar acciones, que es lo que hace falta también en nuestro país. Nuevamente, mil gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao.